¿Ya? Ok, ya. Buenas noches, hermanos. Una vez más estamos en este lugar para seguir compartiendo la palabra de Dios. Y así como hemos compartido la semana pasada del significado de la muerte de Jesús, en esta noche estaremos compartiendo lo que es el impacto del Jesús resucitado. Y esto está, como ya hemos mandado, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, del 1 al 18. Y vamos a empezar con una palabra de oración. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche por esta hermosa oportunidad que nos da de poder seguir compartiendo tu mensaje. Gracias, Padre, porque todavía nos conservas con vida, todavía podemos apreciar tu creación, pero sabemos, Padre, que también estamos siendo preparados con tu palabra para un día estar contigo allá en la eternidad para siempre. Bendice tu palabra, ilumina a cada uno de nosotros con tu Espíritu Santo para entender las verdades reveladas que tú has dejado para nosotros. Queremos recordar siempre esa palabra, la palabra profética más segura es tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vuelvo a repetir una vez más el Evangelio de Juan, capítulo 20, del 1 al 18. Y la palabra del Señor dice así. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Aquí tenemos un mismo escenario, pero con dos personas. Por un lado, los discípulos, Pedro y Juan, y en el otro lado, María Magdalena. En la primera parte, vamos a ver lo que está, o la impresión, o el impacto que tiene
Pedro y Juan ante el hecho de que la tumba estaba vacía. Es por eso que el tema se llama impacto del Jesús resucitado. Un impacto es como un choque que produce un cambio. Y lo que nosotros vamos a ver ante este hecho histórico de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que esta resurrección de Jesús es única, porque Él ha resucitado, Él está vivo, y Él es el único que está al lado del Padre Celestial. Y lo que nosotros podemos ver es el impacto que produce la resurrección de Jesús. Tanto en Pedro como Juan, y tanto en María. Y en la primera parte podemos ver que es María quien va el primer día de la semana al sepulcro. Y era aún oscuro que ella estaba caminando hacia el sepulcro. Pero dice la palabra en el versículo 1 que ella vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces eso le llamó mucho la atención, porque ella imaginaba que se han llevado el cuerpo de Jesús, o que han robado el cuerpo de Jesús, o que se lo han llevado a otro lugar el cuerpo de Jesús. Y dice allí que ella inmediatamente fue a avisarle a Pedro y al otro discípulo que menciona el pasaje, que es Juan. Y entonces le dice, no sabemos dónde le han puesto el cuerpo de Jesús. Y hermanos, Pedro y Juan van hacia el sepulcro ante esta noticia. Quien llega primero es Juan. Y cuando está en la puerta del sepulcro, puede ver una vez más, y esta palabra, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Pero llegó Pedro después. Él entró. Y cuando él entró al sepulcro, vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Puedes ver, hermano, que María Magdalena vio la piedra quitada del sepulcro. Juan vio con Pedro que diga, vio el sudario y el lienzo puestos en su mismo lugar, intactos. Él lo vio. Pero Juan vio. Juan, él ha visto. Más que ver, él afirma algo sorprendente. Y está en el versículo 8. Dice que después entró este discípulo. Cuando vino al sepulcro, que dice versículo 8, vio y creyó. Vio y creyó. Esa palabra creer está en griego, que significa fe. Él tuvo fe. Él tenía la seguridad de que Jesús ha resucitado. Porque la palabra dice, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Él no entendió en ese momento lo que estaba escrito de Jesús en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, en el Salmos 16:10, ya menciona que el cuerpo no vio corrupción. Y le voy a leer
16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, que su cuerpo se descomponga. Entonces, él no había entendido esta escritura. No había entendido lo que nuestro Señor Jesús mismo dice cuando estaba con los líderes religiosos. Y en ese momento estaba Pedro y Juan. Y cuando Jesús está ahí al comienzo de su ministerio, teniendo una confrontación con los líderes religiosos, Jesús le dice a los líderes religiosos, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dice que, y el Juan ya escribe después que esto se refería del templo al cuerpo de Jesús. Y ellos no entendían en ese momento lo que Jesús estaba mencionando, que él iba a resucitar al tercer día. Él ya había anunciado varias veces su muerte y resurrección, pero ellos no entendían la escritura. Pero Juan no solo vio, sino, vuelvo a repetir, él creyó, él tuvo fe, él ha confiado, él cree que Jesús ha resucitado, que él ha resucitado. Y esta es la parte importante, no solo quedarse en los detalles, en el ver. Juan no se quedó pensando quién removió la piedra del sepulcro. No se quedó pensando en los lienzos que quedaron intactos, o en el sudario que cubría la cabeza de Jesús puesto en un lado. Él, lo único que, al ver la tumba vacía, lo que hizo fue creer que Jesús había resucitado. Y quiero sacar 3 lecciones de la palabra de Juan, que tiene que ver con estos versículos 9, 8, 9 y 10. En primer lugar, dice aquí, creyó, versículo 8, pero no había entendido toda la escritura. No había entendido de que él tenía que resucitar. Toda la escritura. Él no lo había entendido. Pero la fe en el Evangelio de Juan es un proceso. Inicia creyendo, pero en el camino, a través de estar ahí caminando con Jesús, va uno entendiendo más cosas. Cuando uno puede ver aquí, la fe es un proceso. La fe tiene un inicio. Y en ese inicio no comprendemos de toda la palabra del Señor. No entendemos muchas cosas de la palabra del Señor. Lo único que entendemos cuando llegamos a Jesús, a reconocer como nuestro Salvador personal, que Él cargó con nuestros pecados. Pero no entendemos más. Y así le pasó a Juan, el discípulo amado. No entendía muchas cosas de la Escritura. Y hermanos, cuando nosotros conocemos a Cristo, a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador personal, no entendemos la palabra de Dios. Muchas palabras reveladas del Señor Jesús en toda la Escritura no la entendemos. Pero debemos tener confianza. Debemos tener toda la seguridad. Y esa seguridad debe de darnos fortaleza, que Jesús ha resucitado. Luego ellos entienden, después que Jesús partió a la presencia del Padre, luego que Él subió a la presencia del Padre, Él, hermanos,
entendió, porque ya el Espíritu Santo estaba permanentemente con los discípulos. Es por eso que Pablo puede entender en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 4, dice desde el 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo ya entiende todo, porque ya el Espíritu Santo estaba permanentemente con ellos. Pablo, Pedro, Juan, todos los creyentes ya entienden todo, porque dice que Cristo murió conforme a las Escrituras y que Jesús resucitó conforme a las Escrituras. Pero eso fue después. Así es, hermanos, también nuestra fe. Llegamos a conocer a Cristo. Y si esa fe salvadora, esa fe única que hemos puesto toda nuestra confianza en Jesús, que Él ha resucitado, que Él está vivo, que Él ha muerto por nuestros pecados, que Él nos ha dado vida nueva. Eso es lo que nos bastaba al comienzo. Y luego ya, poco a poco, hemos ido entendiendo la palabra del Señor. Y no toda la entendemos, toda la palabra revelada. Cada día que vamos escudriñando la palabra del Señor, nuestra fe se va afirmando en ese conocimiento diario que uno tiene de la palabra del Señor por las Escrituras. Pero hay un hecho principal que es la base de todo, que es lo que Juan el Bautista tiene y es la lección para nosotros. La fe en que Jesús ha resucitado. Basta con eso. Si esa fe verdadera ha llegado en nosotros, nosotros creemos que Jesús ha resucitado. Aunque no lo hemos visto. En ese momento Juan no lo vio. No vio a Jesús resucitado, pero él creía que él había resucitado. Solo vio la tumba vacía. Por un lado estaba la voz de María Magdalena, que ella decía que han llevado el cuerpo de Jesús a otro lugar o han robado el cuerpo de Jesús. Porque podrían, tal vez los líderes religiosos, robar el cuerpo de Jesús. Entonces, pero no fue ante ese anuncio de María que Juan el Bautista había aceptado. Lo único que en ese momento él aceptaba era que Jesús ha resucitado. Eso basta para nosotros, como creyentes, como hijos de Dios. No hay otra cosa más. Confiar en que Jesús ha resucitado. Hermanos, hay un saludo que siempre se daba en los primeros creyentes, del libro de los Hechos, en el primer ciclo. Nosotros siempre cuando nos despedimos o saludamos, decimos Dios te bendiga, pero en ese momento el saludo era así. Si fulano le decía a sutano, Cristo ha resucitado, sutano le decía, ¿verdad? Cristo ha resucitado. Todos los días que se encontraban, Cristo ha resucitado. El otro responde, ¿verdad? Cristo ha resucitado. Entonces nuestra fe debe estar basada en ese hecho real, en ese hecho histórico, en ese hecho de que Jesús ya no está más en la tumba. Él ha resucitado. Todo lo demás, hombres que han muerto, siguen en la tumba. El único que no está en la tumba es nuestro Señor Jesús. Y esa debe ser nuestra confianza y nuestra fe
en Jesús. Segundo lugar, Juan no entendía en ese momento la voluntad de Dios. No lo entendía. Cuando uno tiene en este paso de la fe, no entiende el propósito de Dios para él. No lo entendía. Pero sí confiaba en la resurrección de Jesús. Hay un propósito para Juan, que en este momento él no la entendía. Usted sabe que Juan ha escrito este Evangelio de Juan. Él es de todos los discípulos el que vivió más años. Es el que ha escrito primera, segunda y tercera de Juan. Es el que ha escrito el último libro, el libro de Apocalipsis. Y él llegó casi a las finales del año 100 después de Cristo. Él no entendía la voluntad de Dios en ese momento, pero lo único que hizo él es confiar en el Señor. No entendía. Pedro tampoco entendía en ese momento el propósito del Señor, pero luego entiende que el propósito del Señor para él era que sea el que lleve el Evangelio a todo el mundo judío. Pablo también, cuando llega a conocer al Señor, no entendía el propósito eterno de Dios, pero él entiende luego de 2, 3 años que el propósito de Dios era que lleve el Evangelio al mundo de los gentiles. Y es así, hermanos, en nuestra vida. Uno no entiende cuando uno llega a Cristo todo el propósito de Dios para uno, toda la voluntad de Dios, pero sí sabemos que la voluntad de Dios es perfecta y segura. Y hermanos, eso es así. Yo recuerdo bastante cuando tenía unos 18 años, cuando llegó el evangelista Luis Palau, que ahora ya está en la presencia de Dios, muy joven, a la Plaza de Hacho, en Lima. Y veía cómo entraba en su carro al centro y luego ahí empezaba el mensaje. Y todos nosotros atentos para escuchar el mensaje que compartía de Dios el hermano Luis Palau. Y yo decía dentro de mí, algún día tengo que ser como este evangelista, llevar el evangelio. Pero hermano, eso no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que uno puede estar como pastor. Así es, hermano. Dios tiene un propósito, una voluntad. La voluntad de Dios es perfecta para cada uno de nosotros. Hermanos, sigamos confiando en la resurrección de nuestro Señor Jesús, como Pedro y Juan. Pero también él no entendía todo el plan divino de nuestro Señor Jesús, pero sí confiaba en nuestro Señor Jesús. En ese momento él no entendía todo el plan divino que había con ellos. Recuerde usted que hemos mencionado, había un plan eterno con ellos, pero no lo entendía, pero sí tenía fe y su confianza estaba en el Cristo resucitado. Eso le impactó, que no está Jesús en la tumba. Si no está, Él ha resucitado. No se quedó en los detalles, no se quedó a mirar, simplemente creyó, confió en el Señor. Así confíe en el Señor, que la voluntad de Dios para usted es perfecta. Confíe en el Señor, que el plan divino que nos enseña en la palabra, ese plan siempre va a darse. Confíe en el Señor. Hay un plan eterno. Hay un plan eterno. Usted sabe, este es el Evangelio, pero luego se anuncia el Evangelio al mundo entero. Pero Jesús viene por segunda vez. Ese es el plan eterno, el plan divino, esperando la segunda venida del Señor. Entonces el impacto es eso. Hay un impacto del Jesús resucitado. Ese impacto de ver de muerte que está en los capítulo anterior, a la vida, y que Jesús vive para siempre. Eso es, hermanos, lo que ha impactado en la vida de Juan y Pedro.
Así es, hermano. No lo entiende, pero eso nos ayuda a nosotros para seguir confiando en el Señor, para seguir firmes en el Señor. No importa lo que venga, pero nosotros debemos confiar en Él. Hay una parte del Evangelio de Jesús. Dice, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Si Él ha vencido al mundo, nosotros confiamos en Él, en que nosotros también seremos vencedores. Ese sería el impacto del Jesús resucitado. El primer impacto del Jesús resucitado. Aunque no lo vieron, Pedro y Juan no lo vieron. Dice la palabra en el versículo 10. Y volvieron los discípulos a los suyos. Volvieron con los otros discípulos, pero no vieron al Cristo resucitado. Luego tenemos la otra escena que continúa con María Magdalena y ella, ante esta impresión del sepulcro, que no estaba allí, ella estaba llorando, como dice el versículo 11, porque no estaba Jesús en el sepulcro. Pero se presentan dos ángeles y ella ni los reconoce que eran ángeles, que estaba uno en la cabecera donde estaba la tumba de Jesús, o donde estaba el cuerpo de Jesús, y el otro a los pies de Jesús. Y le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Y ella responde, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y ella, su preocupación es de buscar el cuerpo de Jesús. Y ella no entiende que Jesús ha resucitado. Ella está buscando entre los muertos el cuerpo de Jesús. Tal vez lo llevaron a otra tumba o tal vez lo llevaron a otro sepulcro, por lo que ella quiere saber dónde está el cuerpo de Jesús. Y es allí donde ella está buscando el cuerpo de Jesús entre los muertos. Es que Jesús se presenta a ella. Uno puede ver en el versículo 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¿Por qué no sabía que era Jesús? ¿Por qué no lo reconoció a Jesús? Si ella había caminado con Jesús, si ella era, como dice el Evangelio de Lucas, Jesús lo liberó de 7 demonios a María Magdalena. Si es aquella María Magdalena que siempre estuvo acompañando en el ministerio de Jesús, era lo que con otras mujeres cubrían la parte económica del trabajo de Jesús. Ella estuvo en todo ese proceso de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesús. ¿Pero por qué no lo reconoció? Porque ella tenía esa necesidad de querer encontrar a Jesús, pero muerto. Se olvidó de las palabras de Jesús, que iba a resucitar al tercer día. Buscaba entre los muertos. Y es ahí cuando ella está en esa situación de búsqueda de Jesús entre los muertos. Jesús se aparece vivo y le hace esta pregunta. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? Entonces, ella, el Señor Jesús, es que le dice María. Cuando le dice María, ella se queda sorprendida y dice, maestro, ¿sabe qué? Es Jesús, como pastor, quiere corregir a María de algunos conceptos que todavía tiene del Jesús antes de ser glorificado. Jesús es el buen pastor y ya lo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Dice allí Jesús, cuando habla del pastor, 10:3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y también dice
allí en otra parte de ahí mismo, 16, también tengo otras ovejas que no son de este rey. Y dice, oirán mi voz y habrá un rebaño. Las ovejas oyen la voz. Y María Magdalena era una mujer, una creyente. Y ella era una oveja, pero era una creyente que necesitaba ser corregida, pero corregida por el pastor, nuestro Señor Jesús, de corregir esos conceptos equivocados del Jesús entre los muertos. Y el Señor Jesús la corrige y le dice, al decirle, llamarle por su nombre, ella reconoce que Jesús ha resucitado. Y es Jesús que por primera vez se aparece, no a los discípulos, sino a María. Y dice, Él ha resucitado. María se da cuenta que es Jesús quien ha resucitado. Lo quiere tocar. Y Jesús le dice, no me toques, porque ya lo había agarrado. La versión es, ya lo agarró a Jesús, lo abrazó a Jesús. Pero Jesús le dice, suéltame. Y le dice esta frase, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de ahora, María Magdalena, ya no me vas a ver al Jesús caminando contigo. A partir de ahora, mi relación contigo es una relación espiritual. A partir de este momento, ya no pienses, ya no estés mirando. La única señal, porque Juan habla de señales, y todas las señales que hablaba en el Evangelio de Juan, de la resurrección de Lázaro, todas esas señales apuntan a la única señal del Jesús resucitado. Y le dice aquí a María, a partir de ahora, mi relación es espiritual contigo. Eso es, hermano. Ya no estemos buscando las señales. Mi relación espiritual es contigo. Mi relación es contigo. Ahora es espiritual. Eso es la relación que tenemos hoy. El Señor nos va corrigiendo. Pero no es en sueños, no es en visiones, no es el Señor nos corrige a la luz de su palabra. Él es el pastor y su palabra está aquí revelada. Usted lee la palabra, es un espejo para nosotros, como dice Santiago, y nos va corrigiendo pastoralmente el Señor a nosotros. Pero para terminar, Jesús le deja una misión, la que es para usted y para mí, para todo creyente. Le dice en la última parte, y dice que María se fue a los discípulos, en el versículo 18, para dar las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Una misión. Ahora la misión de María era anunciar al Jesús resucitado. Esa misión con amor, dirigida a los discípulos, anunciar al mundo, a las personas, Jesús ha resucitado. Y para terminar, yo digo, Cristo ha resucitado. Desde sus casas ustedes digan, verdad, Cristo ha resucitado. Una vez más, yo digo, Cristo ha resucitado. Ustedes digan, verdad, Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Verdad, Cristo ha resucitado. Verdad, Cristo ha resucitado. Amén. Gracias al Señor. Esa es nuestra fe. Gracias al Señor. Él es el pastor. Él es el que corrige cada día nuestra vida. Y, hermanos, esa es nuestra misión. Nuestra misión es anunciar al Cristo resucitado. Gracias al Señor. Y terminamos con este momento. No se olviden el impacto del Jesús resucitado en Pedro y Juan y el impacto del Jesús resucitado en María, porque María buscaba entre los muertos. ¿Qué tal choco? Jesús se presentó delante de María. Oramos. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche por la guía